Ya estamos de regreso aquí en Contracorriente. Jorge Pérez Flores es un político con mucha ambición. Debutó en la vida pública como congresista de la República en el corto periodo del Parlamento que reemplazó al disuelto ilegalmente por Martín Vizcarra. Después no tuvo empacho en visitar la casa tristemente célebre del jirón Zarratea en Breña, detrás de algún puesto público en el nefasto gobierno de Pedro Castillo Terrones. Sus visitas al despacho clandestino del Chotano le granjearon un puesto en E-Salud, pero su ambición política era mucho más grande. Por eso se postuló al gobierno regional de Lambayeque con el partido Somos Perú de Patricia Lee. Hacemos esta precisión porque no es el partido que fundó el buen Alberto Andrade Carmona, un gran exalcalde de Miraflores y de Lima. ¿Por qué hablamos tanto de este personaje semiclandestino para la vida pública nacional, Jorge Pérez Flores? Porque como gobernador de Lambayeque ha cambiado repentina y sospechosamente su opinión sobre la empresa Odebrecht, que es la que tiene 2 concesiones en su región: Consorcio Trasvase Olmos, CTC, y H2 Olmos, que es la empresa que distribuye el agua a las miles de hectáreas agrícolas que se han producido en Olmos. Pues bien, en poco tiempo se vence la concesión de CTC y Odebrecht es la empresa que le ha pedido al gobernador que le extiendan la concesión por 10 años más. De eso vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, que conoce al máximo el tema de Odebrecht en el Perú y por supuesto también el de Olmos, Víctor Andrés García Belaúnde, un experimentado excongresista e investigador del caso, así que a pesar de su afonía nos acompaña esta noche. Vitocho, vamos a ver juntos este segundo reportaje de Thaís Casalino que nos cuenta quién es el gobernador de Lambayeque, que hoy es el defensor número 1 de la probadamente corrupta empresa Odebrecht. Y aquí en Lambayeque la corrupción está desbordada. ¿Es cierto que se quiere lanzar para presidente? No. ¿Se reunió usted o no con el presidente Castillo en Zarratea? Me he reunido con el presidente Castillo ¿En Zarratea? en su despacho. No en Zarratea. ¿No hay video de Zarratea? Sí, pero no me he reunido con... ¿Por qué ingresó a Zarratea entonces? Porque tenía que tener una reunión No hay ningún... con una persona y no hay ningún conflicto de interés. Respuestas calculadas y frías, de sigiloso andar y más que colas, portátiles que lo anteceden en cada una de sus apariciones públicas. Así es el cuestionado gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, en el ojo de la tormenta. ¿Hay alguna reunión con el expresidente Martín Vizcarra? El señor fue una persona que postuló por mi partido como número 1 al Congreso de la República. No hay ninguna reunión, lo niego categóricamente. Químico farmacéutico, médico cirujano con 0 experiencia en temas de gestión pública y administración, ex congresista tránfuga que pasó a camuflarse en el ex partido de Lagarto Vizcarra Somos Perú, 45 años y más de 460 millones de presupuesto al año en su gestión regional que están siendo revisados con denuncias y direccionamientos. Y aquí en Lambayeque la corrupción está desbordada. Vengo luchando, presento denuncias al Ministerio Público, me voy a la Contraloría. La corrupción sigue creciendo. ¿Es cierto que se quiere lanzar para presidente? No. Soy actualmente gobernador de Lambayeque. Pero las numerosas denuncias en su contra dictan lo contrario. Contracorriente viajó hasta Lambayeque alertados por la intención de renovar una concesión con la corrupta Odebrecht por años más sin agua adecuada para los agricultores de la zona y las inversiones agroindustriales de exportación. Una empresa que el gobernador primero dijo no recordar. ¿Odebrecht no va? ¿Quién es Odebrecht? Aunque en campaña utilizaba el nombre de ella para asegurarse votos porque según él estaba en contra de la corrupción. Odebrecht no le había entregado dinero a usted y habría cambiado de discurso.
No, ¿cómo dice usted? Porque usted al inicio de su campaña decía de que jamás iba a sentar a negociar con Odebrecht. Ya, pero sin embargo... No, usted me está diciendo que yo he recibido dinero de... No, le estoy preguntando. Pero ¿quién es realmente Jorge Pérez Flores y por qué la Fiscalía ha intervenido en 2 oportunidades el gobierno regional? ¿Quién estaría detrás de algunos negociados en su gobernación que intentan favorecer a particulares? Y también, ¿quién paga la portátil de un gobernador denunciado por maltrato psicológico que no esconde sus aspiraciones presidenciales y que nunca está en la gobernación? En el corazón de Chiclayo, según su declaración jurada de intereses, se consigna la dirección del gobernador regional, Jorge Pérez Flores, que finalmente habría trabajado siempre en este centro médico Ganimet. La escueta declaración jurada de intereses del gobernador Pérez consigna su trayectoria y aquí la detallamos juntos. Del 2014 al 2018 dijo ser asesor ad honorem de la Municipalidad de La Victoria, entidad que no confirma dicha asesoría. Más abajo leemos que fue gerente central de operaciones del Seguro Social de Salud por 4 meses, de agosto a diciembre del 2021. Su salida se debió a que se evidenció su ingreso a la Casa de Zarratea y la denuncia de la venta de puestos en el gobierno de Castillo. También fue congresista por un corto periodo por Somos Perú, el partido que tomó por asalto Martín Vizcarra hasta que formó el suyo. Todos estos detalles son importantes porque desde el inicio de su gestión se vienen denunciando obras direccionadas a postores particulares. Una empresa que no tenía la experiencia, que su representante legal era un señor X que me parece que tenía una cevichería y que la oferta estaba plagada de una serie de irregularidades, la oferta que presentaron, y al final de cuentas terminaron declarándolo nulo el proceso. La licitación de la emblemática obra de ampliación del hospital de nuestro querido Ferreñafe, la tierra de la doble fe, se vio expuesta gracias a numerosas denuncias en un primer momento en el 2024, con una intervención de la Fiscalía, y el proceso volvió a ser convocado para este año, pero una vez más, la corrupción quiso hacerse de los 460 millones licitados. Pero aquí hay que ver la parte netamente técnica, porque aquí hay hecho flagrante de que sí hubo un direccionamiento, un determinado postor, y hubo un conflicto entre los miembros del comité. Uno de los miembros no haya firmado el acta y los otros 2 miembros sí. Entonces se están llevando el tema por el lado que se han sustraído documentos. Eso está en el sistema, eso se puede recuperar. El Ministerio Público tiene que intervenir ya. ¿Por qué ha entrado Fiscalía entonces a la gobernación a hablar sobre el hospital de Ferreñafe? Ya, ¿y cuál es el problema? La segunda vez que se cae, digamos, esa licitación. ¿No ha tenido un OPS? Dice que él no es el responsable. La norma de contrataciones precisa claramente que el primer responsable de aprobar, supervisar, nombrar los comités de selección, en este caso es el gobernador regional. Entonces el señor no puede tratar de liberarse de una responsabilidad que le está alcanzando. Si seguimos investigando el perfil del gobernador, encontramos carpetas fiscales importantes abiertas en su contra. Maltrato psicológico, homicidio culposo, abuso de autoridad y nombramiento ilegal en el cargo. Contracorriente tuvo acceso a la denuncia por maltrato psicológico hecha por la vicegobernadora Flérida Flor Saavedra López, de 63 años, quien prefirió no dar mayor comentario para este reportaje. Chiclayo, 9 de la mañana, segundo día buscando al gobernador. Sabemos que aquí en el gobierno regional el día de ayer ha ingresado la Fiscalía por el tema de la corrupción en el hospital. Estamos haciendo uso de la promesa del consejero Gustavo Espinosa. Fuimos en busca del gobernador y efectivamente no lo encontramos en la sede del gobierno regional. Varios colegas nos habían confirmado que nunca está allí. Según su agenda, debería llegar a la inauguración de una calle en Pimentel y así lo hizo, 1 hora después de la hora programada. Para recibirlo, una banda en vivo y una portátil que hizo salir a los vecinos. El gobernador parece vivir en otra realidad o esconde muy bien sus preocupaciones. Recordemos que un día antes la Fiscalía había intervenido por segunda vez su gobierno regional y en Olmos los comuneros y agricultores exigían su presencia para obtener respuestas acerca del futuro de la represa. Pero fiel a esa personalidad que ya parece definirlo, él estaba en un paseo por las nubes. ¿Cómo se siente con el cariño de la gente? Muy bien.
¿Es cierto que se quiere lanzar para presidente? No. Este es el perfil político del actual gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores. Todo el mundo da por descontado en su tierra que este señor va a renunciar a la presidencia del gobierno regional probablemente en septiembre, octubre, en el plazo que se estima para postularse nada menos que a la presidencia de la República, con anuencia de la que usurpa la presidencia de Somos Perú. Este partido que antes era un partido municipalista, hoy se ha convertido en un vientre de alquiler que coloca a ministros y a candidatos por doquier. La pregunta es, ¿cómo financiará su campaña este señor Pérez Flores? ¿Cuánto cuesta una campaña presidencial a nivel nacional? ¿1, 2, 3 millones de dólares? ¿El señor tiene ese dinero para financiar una campaña? ¿O por qué se ha vuelto de súbito el principal defensor de una empresa que hoy ha cambiado de nombre, Novonor, pero sigue siendo la probadamente corrupta Odebrecht, que además no ha tenido una gestión aceptable en el trasvase de Olmos, por ejemplo? Ayer, en el reportaje de Thaís Casalino, explicamos claramente que esa represa está colmatada casi al 80%. Es decir, en estos 15 años no se ha hecho el mantenimiento adecuado. Y Odebrecht ha cobrado puntualmente todos los meses al Estado peruano. El 60% de lo que cobraba era para recuperar su inversión. Ahora Vitocho nos va a contar cuánto invirtieron los brasileros en esta mega obra. Y el 40% se supone que era para la operación y el mantenimiento. No se hizo mantenimiento de tal manera que el año pasado, en el último trimestre, hubo una escasez tremenda de agua para las miles de hectáreas que hoy se producen en este emporio agrícola en el que se ha convertido Olmos, pero no por la inversión de Odebrecht, sino porque hay muchas empresas nacionales y extranjeras, incluso fondos de inversión canadienses, estadounidenses, etcétera, que han apostado por estas tierras y hoy están produciendo arándanos, palta, uvas, etcétera, caña de azúcar. Hay una empresa nacional muy importante que ha sembrado miles de hectáreas de caña de azúcar, pero es inversión de los privados, no es una inversión de Odebrecht. Odebrecht ha cobrado puntualito, pero esa plata se la ha metido al bolsillo. No ha hecho el mantenimiento adecuado. Ayer se presentó en este set, en una entrevista con Augusto Thorndike, el representante de Novonor, Odebrecht, Fernando Sillones, que nosotros teníamos un recuerdo positivo de él, ¿no? Cuando fue gobernador de Ica, incluso tuvo una discrepancia abierta con el fujimorismo, porque él llegó a ser gobernador por Fuerza Popular, porque él dijo y denunció públicamente que se le había querido imponer una cuota de partidarios de Fuerza Popular como funcionarios de la región y él rechazó. Es decir, tuvo una posición firme contra la corrupción y hoy nos sorprendió, realmente nos sorprendió, defendiendo a una empresa, insistimos, probadamente corrupta. Vamos a ver brevemente el momento estelar de la entrevista que le dio Augusto Thorndike. O sea, representas a Odebrecht. Yo represento legalmente a las dos empresas Que son de Odebrecht. que son de Odebrecht. O sea, tú representas a Odebrecht, me sorprende. Sí. Porque te hemos visto siempre como un líder que ha tenido una presencia fuerte en Ica, te hemos visto... Luchando contra la corrupción. Sí, y ahora eres parte de ella. Yo sigo luchando contra la corrupción. Pero estás adentro de la corrupción. No. Eres parte de la corrupción, vienes a defender a Odebrecht. Bueno, el señor Sillones era precandidato presidencial nada menos que del Partido Popular Cristiano, que está renaciendo para la política peruana, pero hoy se presentó en Canal N con nuestra colega Melissa Pesquiera y mientras él le daba la entrevista, el PPC
publicó un comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales. Ahí lo tenemos. Dice, ante las recientes declaraciones del señor Fernando Sillonis, el Partido Popular Cristiano, PPC, reafirma su compromiso indeclinable con la honestidad y la ética en la convicción de construir una sociedad verdaderamente intolerante ante la corrupción, razón por la cual consideramos que nuestros militantes no pueden ser permisivos a ella, incluso en sus actividades privadas. Por eso lamentamos la revelación televisiva del señor Fernando Sillonis sobre su relación laboral con empresas vinculadas a Odebrecht, lo que nos lleva a aceptar la suspensión de su militancia en el partido y a finalizar su condición de precandidato presidencial del partido. Bueno, Sillonis se ha presentado hace muy poco con su tocayo Fernando Carvalho en RPP Televisión y ha anunciado que se retira de la política porque ahora es director de Odebrecht en el Perú. Y el que también ha reaccionado a estas increíbles declaraciones de Fernando Sillonis ha sido el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, que usando clandestinamente su cuenta de ex Twitter, ha dicho: Augusto Zonday tiene dos occisos políticos en su haber, Julio Guzmán, que se incineró también en un tema personal, y Fernando Sillonis, ambos incinerados y sus restos esparcidos, uno salpicado por Odebrecht y el otro embarrado hasta la coronilla. En fin, ahora sí estamos con nuestro invitado, Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Estoy un poco afónico, así que no podría hablar mucho. Ok, tú has seguido muy de cerca desde la génesis de estos proyectos de Odebrecht. Cuéntanos qué has descubierto sobre esta represa inmensa que iba a trasvasar las aguas, ¿no?, del río Huancabamba hacia la costa y ha producido en efecto una zona muy rica en agroindustria. Hoy está dando alrededor de 70.000 puestos de trabajo, pero ellos dicen que es por Odebrecht, porque Odebrecht se mojó, invirtió. Esto es un proyecto público-privado, pero que los brasileros hicieron mucho de su parte. Deberían haber dado no 70.000 puestos, sino 300.000 puestos. Ok, o sea, estamos a un tercio, mucho menos. Mucho menos. Es la gran trampa, la gran estafa de Odebrecht. Para mí, entre Odebrecht y el Tren de Aragua hay poca diferencia. El Tren de Aragua se cambia de chalecos, pero usa la misma pistola. Odebrecht se cambia de nombre, pero usa la misma técnica de la ingeniería incorrecta, ¿no? La ingeniería de la corrupción. La ingeniería de la corrupción, la coima, usando tractores, ladrillo y cemento. Eso es, para mí, no hay mucha diferencia. Unos usan corbata, los otros usan chaleco. Esa es la diferencia. ¿Qué ha pasado? Han cambiado todo y han invertido solamente 33 millones de dólares. No 300, como se han cobrado en No. El resto lo consiguen en la CAF. La CAF le financia la diferencia. Con el aval del Estado peruano. Con el aval del Estado peruano. Y ahí tienes la publicación, ¿no? Acá tengo la publicación de otro aval. 400 millones de dólares el Estado peruano avaló. Firmado por Alejandro Toledo, la ley, decreto de Supremo 014-2006. Toledo firmó el decreto, Kuczynski y Fernando Zavala. Ok, eso fue en el gobierno de Toledo. Esto es... Y lógicamente consiguieron el aval del Estado en la CAF, que son 70 millones de dólares, con un informe de Kuczynski. Kuczynski era miembro de la CAF. Y 6 días antes de que salga el préstamo, Odebrecht pagó a Whistle, la empresa de Kuczynski, y unos días después pagó la diferencia. Total, cobraron cerca de 600.000 dólares en estudios de factibilidad y financiamiento de la obra. Odebrecht no puso nada, 33 millones, y el resto lo consiguió con préstamos, y la obra costó 180 millones de dólares. Pero además rebajaron la obra, lo cual es terriblemente malo. Y costumbre en Odebrecht. Por ejemplo, la represa Limón... Tiene que tener 8 pisos. Debía tener 82 metros. Sí, claro. La bajaron a la mitad. 84 metros, la bajaron a 42. Por eso es que ahora está colmatada en los 38 metros. Si hubiese tenido 84, no estaría colmatada al 70-80%, sino estaría colmatada al 30%. Además, la impermeabilidad la han hecho la mitad. Además, todo lo han hecho mal.
Segundo, esos 84 metros eran para que haya una hidroeléctrica. Era un proyecto hidroeléctrico. Con la caída de agua iba a generar luz para 4 millones de peruanos del norte. Incluso para exportar a Ecuador, ¿no? Exactamente, la interconexión. Claro. Luego, esa represa iba a dar riego de agua a 200.000 hectáreas. Ahora hay 38.000. 200.000 hectáreas. O sea, todo lo hicieron mal. Y ellos dijeron que querían quedarse administrando la hidroeléctrica, el Olmos, para garantizar el funcionamiento de Olmos. ¿Cuál es el funcionamiento? Es la compuerta, la pasas de un lado al otro y pasa el agua. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuánto cobran? La tarifa más cara del Perú y una de las más caras de América Latina. Eso es lo que cobran. Ese es el negocio. O sea, han invertido 180 millones de dólares, de los cuales 33 son propios, el resto son préstamos, y han recaudado ya más de 600 millones. Claro. Han recaudado 750 millones por el cobro del agua. El negocio es el tema es el cobro del agua. Y ahora estos pillos, porque son así de pillos, que han reconocido coimas en todo tipo de obras, excepto en Olmos, pero las pruebas están acá, las hemos sacado. En la Comisión Lavajato, APP no quiso integrar para no investigar a Olmos, porque Humberto Acuña era el gobernador que reemplazó a Yehudy Sima, que cobró $300.000. ¿Cuál es la solución? Entonces, perdón, para terminar. Entonces, ¿qué ha hecho Olmos? Lo que quiere ahora es quedarse 10 años más, no limpiar la represa, que la limpia el Estado. O sea, tú alquilas un auto y ellos el chofer está obligado a mantenerlo, o sea, darle gasolina y aceite, pero no limpiarlo. Te lo devuelve sucio. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren quedarse 6 años más. ¿Por qué? Porque reciben anualmente $60 millones anuales. Claro. Y les cuesta pasar el agua de un lado al otro 10 o 20 millones. O sea, tienen una utilidad tremenda. Que esa utilidad la reparten también el 5 o 6% con el directorio. Por eso que el señor Fernando Sillonis defiende tanto su sueldo, pues está defendiendo su sueldo, sus viáticos. El gobernador de Lambayeque, que de ser un crítico ahora se ha convertido en el principal promotor de Odebrecht, ha dicho que él no va a decidir, que lo va a hacer Proinversión. Proinversión va a ser el estudio. Proinversión fue el que aprobó los cambios, las adendas anteriores que beneficiaban a Odebrecht. Claro. Insisto, no son Salardi en Proinversión. Salardi estaba ahí. Ahora es ministro de Economía. Ahora Salardi, ¿qué cosa va a hacer? Si era un hombre de Proinversión que ayudó a Odebrecht, ¿ahora qué se va a volver enemigo de Odebrecht? ¿O no? ¿O va a ser siendo el hombre de Odebrecht en el gobierno? Bueno, ya lo dijo un exministro, Odebrecht ponía presidente, ¿por qué no puede poner un ministro de Economía? Por supuesto que y ponía todo, hasta el conserje del ministerio lo ponía. Claro, ahora Salardi va a ayudar a Odebrecht. ¿Y cuál es la solución? Porque hemos ido a la zona con Taís Casalino. Pero acá hay una cosa, hay que ser patriota. En este país hay que ser patriota, ¿no? Porque ayer el señor Sillonis dijo, yo prefiero Odebrecht que el Estado peruano. Bueno, el Estado peruano es muy malo, pero Odebrecht es un club de gángsters. Odebrecht es una organización criminal. El Estado peruano no es una organización criminal, será ineficiente, pero lo que hay que hacer no es ahora que vaya el Estado, licitarla. Licitación pública internacional. Pública internacional, transparente, y el agua bajará de precio. Porque el agua sostiene las utilidades de Odebrecht. Y lo que hay que hacer acá es decirles que si se presenta Odebrecht a esa licitación que hay que hacer internacional, que renuncie a todos los juicios que tiene contra el Estado. Condición número uno, que renuncie. O sea, si no, vamos a llamar a Trump, que también va a obligar a Zelensky a llegar a un acuerdo, pues, con sus tierras raras. Bueno, pues... Porque nos han llevado el CIADI y están a punto de cobrar $2.200 millones. ¿No? Y que paguen los 1.050 que le deben a COFIDE, que le paguen los 1.050 que le deben a la SUNAT, que paguen sus deudas. Por supuesto. Antes de que se pongan a intentar renovar un contrato con el Estado. ¿Por qué? Ese contrato son $60 millones anuales, son 600 millones en 10 años. O sea, el Estado peruano le va a regalar 600 millones a Odebrecht cuando ellos nos quieren meter juicio por 2.000 millones. No, pero además ya hay un problema serio. Es decir, eso es falta de patriotismo, eso es entreguismo. Hay un problema serio. Las empresas agroindustriales nos han contado que, por ejemplo, en el mes de septiembre del año pasado no han tenido una gota de agua de la represa. Ellos han tenido que hacer sus... Y el pago y el Estado les sigue pagando. Así es. Ah, no, claro, le pagan sí o sí, tengan o no tengan agua. Ese es el negocio. Igual que Chaya.
el subsidio del Estado con el agua o el Chaya con la luz. O sea, el negocio de Odebrecht no es hacer la represa, es la excusa. Es lo que cobran después. Es el peaje, ese es el negocio. Y quieren cobrar 10 años más. Y ojo, ese contrato de concesión les permite renovar 2 veces más 10 años. O sea, 30 años más pretenden quedarse, ¿no? No se negocia con gángsters, señores ministros, señora presidenta. Usted que tanto persigue la corrupción, bueno, empiece por Odebrecht. Empiece por este caso de Lambayeque. Este caso es emblemático, puesto vence En el ahorita. interín, ¿qué hacemos, Vitocho? Porque una licitación pública internacional puede tomar su tiempo, si lo hacemos transparente. Esto se termina ahorita. Bueno, hay que le den- una institución, ¿no? Por supuesto que sí. El PEOT. Hay muchas represas en el Perú que se manejan bastante Chavimochi, bien. por ejemplo. Bueno, que se manejan bastante bien. Y en todo caso estoy seguro que le pueden decir que se quede 3 meses más y mientras se termine la licitación, ¿por qué no? Claro. Pero lo importante es no se negocia con gángsters, porque el Perú se vuelve cómplice. No se puede negociar con el agua que riega cultivos, productos que son indispensables para el Perú y que han mejorado evidentemente la economía, mucho la economía de Lambayeque. No, hay miles de familias que han salido de la Odebrecht pobreza. Eso no es verdad. puede tener una obra más en el Perú mientras no renuncia a todos los juicios que tiene contra el Perú. Eso es ser peruanos. Y no se negocia con gángster, Vitocho. Y no se negocia con gángster. Lo hemos tenido como ejemplo palmario, Además, lo que hizo el fiscal además, José ¿quién Domingo maneja Pérez Odebrecht? y Vela. ¿Usted sabe quién maneja Odebrecht? ¿No? Barata, de Curitiba. Desde allá. Desde allá. Barata, está enterado todo. Todos los negocios en el Perú los sigue manejando Barata. Y se la sacó baratísima, ¿no? Porque el hombre Se le dio ya todo. no quiere declarar, Se le dio todo. ha sacado No todo quiere su venir al Perú. patrimonio del Perú. No quiere venir al Perú. Se niega. Se niega a venir al Perú. Y te decía, un ejemplo clarísimo de que no se negocia con gángster es lo que negociaron los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Bueno, esos Mira, deben acabar presos, ¿no? Yo creo que sí. ha sido un Porque- escándalo, ¿no? Un escándalo, un entreguismo, haberle dado todo a cambio de nada. No, es decir, en Odebrecht las pruebas están acá. Yo tengo todas las pruebas. Tengo un expediente de Olmos, que lo hemos visto en la comisión Lavajato. Y ahí está clarísimo todo lo que se ha hecho. Sin embargo, ellos nunca han aceptado que había coimas acá, pero sí en otras empresas. Pero, sin embargo, son coimeros confesos, pero no de la coima de Odebrecht. No de la coima de Olmos, quiero decir. Ahora, hay algunos peruanos, entre ellos Gustavo Gorriti, y parece que también el señor Sillonis, que creen que Odebrecht ya se rehabilitó, No, pues. ya es Novo Honor y ya dejó el pasado No es así. corrupto. No Ahora es son así. niños buenos, se No van a es portar así, bien, No es así, es una empresa que tiene una estructura mafiosa dentro de ella. que no va a cambiar. No es un funcionario que se equivocó y coimió y no se dio cuenta y Odebrecht lo votó. Odebrecht no ha votado a Barata. Odebrecht no ha votado a todos los que han coimiado en el Perú, siguen trabajando para ellos en el Brasil. Y Odebrecht ha devuelto en el poder a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Bueno, así es. ¿No es cierto? Así es. Y se han blindado ahí. Se han blindado ahí. Incluso los procesos judiciales en el Brasil se han caído. Odebrecht ha sido, yo pedí en diciembre del 16, cuando me enteré de las coimas de Odebrecht que habían salido en Estados Unidos, no por coimas en Estados Unidos, sino por coimas en nuestros países, allá solamente lavaban dinero, pedí la expulsión de Odebrecht. Odebrecht ha sido expulsado de Ecuador, de Colombia, de Panamá. ¿Por qué no se ha expulsado del Perú? En Estados Unidos ha pagado una multa de $2.800 millones, sin haber comido a nadie en Estados Unidos. Solo simplemente- por usar su sistema financiero. Así es. Aquí no ha recibido ni una multa. Ni una multa. Porque lo que le han pedido es una reparación civil. Que le van a pagar además Bicoca, en 16 años. de a poquito. Bicoca en soles hoy día gastamos más en cuidar los tubos de Odebrecht del De Vista gasoducto Norte, que la reparación civil. Pero las multas, ninguna. Además O sea, les sin permitimos multas. vender chaya, ¿no? Bueno. De manera grosera. Se llevaron toda la plata y no han dejado... Es una empresa dañina, hay que expulsarla del país. El próximo gobierno, el próximo Congreso va a tener que investigar a todos los que han beneficiado y defendido a Odebrecht y castigarlos duramente. Porque acá la coima es del que da y el que recibe. Y el que acepta las cosas como normales. Y al que han dicho que siga la cadena de pagos, pero que siga trabajando. O sea, que trabajen con tu auto robado. Para finalizar, Vitocho, ¿tú crees que esta decisión tan importante debe seguir en manos del gobernador de No Lambayeque? puede. Es un tema nacional. Coima nacional, empresa internacional. No, el señor gobernador de Lambayeque no tiene peso
Para definir una cosa Para de esa definir una cosa envergadura, tan ¿no? grave como esta que afecta a todo el país. Muchas gracias por tu presencia acá, Vitocho. Ojalá que te repongas pronto de la voz. Ya te tendremos próximamente aquí en Contracorriente, porque sin duda este es un tema que no termina acá. Nosotros vamos a estar vigilantes, porque como dice Víctor Andrés García Belaúnde, con gángster no se negocia. Y por un poquito de autoestima los peruanos no debemos dar la cara, el otro cachete, para que nos vuelvan a estafar. Hasta aquí la presente edición de Contracorriente. De inmediato los dejamos con Milagros Leiva Entrevista. Hasta mañana.